Carlos, soy Oscar en la ciudad de Cali. Hablábamos a tempranas horas, iniciando la emisión de las 6 de la mañana, de los 20 años que están grabados precisamente. Los diputados, Sí, señora, la Asamblea del qué Departamento dolor, del ¿no? Valle. Y pues a esta hora tenemos invitada en la mesa de trabajo mi querido Juan Carlos Hoyos en la ciudad de Cali. Y aquí está con nosotros precisamente la gran mujer Fabiola Perdomo, que ha sido un ejemplo de vida y bueno, una guerrera definitivamente en todos estos temas. Hoyos, recibamos precisamente a Fabiola Perdomo a esta hora en el CIA, Sistema Informativo Auténtica. Muchas gracias, señor director, y pues le damos la cordial bienvenida y con muy buenos días a una amiga personal de este periodista Juan Carlos Hoyos. Recuerdo, Carlos, que él ha venido haciendo acompañamiento a la doctora Fabiola Perdomo desde que ella era concejal del Distrito Especial de Santiago de Cali. Doctora Fabiola, muchas gracias por atender nuestro llamado y pues, le damos la más cordial bienvenida y también, una vez más, lamentando esa pérdida tan irreparable como fue nuestro amigo Juan Carlos Narváez, diputado del Valle del Cauca, que fuera uno de los 12 diputados secuestrados por las FARC hace 20 años. Doctora, nuevamente gracias y muchas gracias por atender el llamado del Sistema Informativo de las Américas. Pues muy buenos días, Juan Carlos, a José Luis, a todos los que hacen parte de este equipo. Pues sí, ayer se cumplen 20 años del secuestro de los 12 diputados del Valle. Pasa el tiempo y el dolor está ahí, está intacto. Nunca creí que después de tantos años recordar ese momento pues nos iba a revivir ese dolor. Pero también contarles que ese dolor ya no tiene sufrimiento. Hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento no te deja vivir, el sufrimiento está ahí día a día. El dolor viene y se va. Vienen momentos en fechas especiales, cuando recordamos, como lo sucedió hace 20 años, y cuando uno vuelve a contar esa historia de dolor, pues ahí aparece nuevamente. Pero con la esperanza de seguir avanzando y de que Dios permita que algún día en este país podamos de verdad no solo soñar con la paz, sino disfrutar la paz que tanto nos merecemos. Hoyos. Doctora, pues precisamente ayer se realizó en Cali una misa pues en honor a estos 11 diputados que lamentablemente las FARC nos arrebató de esa manera tan miserable, por no tener otro término. Y pues ahí la vimos a usted también muy acuciosa y pues arrodeada precisamente de quienes le conocimos, de sus amigos, familiares, y no solamente los suyos, sino el resto de diputados. Y es muy lamentablemente que personas como Juan Carlos Narváez, de igual manera Nancy Arseno Hoyos y otros diputados que cayeron en manos de las FARC, que fueron asignados, hoy día no estén con nosotros. Lamentamos profundamente esa pérdida y pues no resta sino pues decirle que seguimos acompañándolo en este dolor que embarga a la familia Narváez Perdomo y a todos los diputados y familiares de los diputados del Valle del Cauca, doctora Fabiola. No, muchas gracias por sus palabras, por su solidaridad, que es precisamente lo que hace que el dolor sea llevadero. Nosotros durante estos 20 años hemos contado con el apoyo de los medios de comunicación y eso hace que la memoria se mantenga, la memoria, lo que sucedió frente a los diputados, porque en la medida en que no los olvidemos, ellos van a vivir, van a estar con vida, porque solo mueren a quienes olvidamos, y por eso ese es nuestro trabajo, ese es nuestro compromiso como familias, y es de que el Valle del Cauca y Colombia no olviden a estos hombres que fueron víctimas del conflicto armado. Es importante recordarle porque con el tiempo pues se va olvidando. El 11 de abril del 2002 fueron secuestrados 12 diputados, de los 21 diputados del Valle, 12 fueron secuestrados. Y 5 años después, de esos 12 fueron asesinados 11, que fue un 18 de junio del 2007. Es decir, este año cumplimos 20 años del secuestro y en junio 15 años de la masacre de 11 de los 12 diputados del Valle. Eso es importante que se mantenga en la memoria para no volverlo a repetir.
Claro que sí. Doctora Fabiola Perdomo, le saluda Carlos Hernández desde la capital de la República y trasladándole y uniéndome a ese mensaje de solidaridad, porque pasen y pasen los años, es un episodio que no puede olvidarse. Y ha dicho usted dos palabras claves en este diálogo con el sistema informativo auténtica. Una de ellas, memoria. No podemos olvidar estos hechos. Y la segunda de ellas, asesinados, porque esa fue la determinación y ese es el concepto. Fueron asesinados vilmente estos diputados del Valle del Cauca. Doctora Fabiola Perdomo, la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿ha tenido en cuenta este hecho? ¿Qué se ha podido lograr frente a la Jurisdicción Especial para la Paz de los 11 diputados del Valle del Cauca y de los familiares, en el caso suyo, como una mujer que también lo vivió y lo sintió en su momento y lo vive todos los días? Bueno, Carlos, yo creo que la JEP ha sido ese espacio donde las víctimas hemos tenido voz, hemos sido reconocidas, hemos tenido la oportunidad de narrar nuestros hechos, de contar todo lo que sufrimos, de pedir verdad, de pedir justicia y de pedir reparación. Yo no había visto otro escenario donde a las víctimas, además de darle la voz, de escucharlas, se le preguntara cómo creen ustedes que pueden ser reparadas. El Estado tiene unas medidas de reparación, el Estado tiene una ley para reparar a las víctimas, pero definitivamente cada víctima o cada grupo afectado tiene unas particularidades que lo hace distinto a los demás y por eso la reparación no puede ser una receta de unas medidas. La víctima no se repara a todas las víctimas de la misma manera. Por eso quiero valorar y rescatar que cuando estuvimos en la JEP nos preguntaron después de escucharnos, ¿usted cómo cree que se puede sentir reparado por parte de las FARC? Entonces, eso es importante reconocerlo. Es importante reconocer que nos asignaron unos abogados. Tenemos un abogado que nos representa ante la JEP, que hace las observaciones frente a los diferentes, en las diferentes audiencias. Es nuestro interlocutor, nuestra voz para hacer todas las aclaraciones, las preguntas, las solicitudes que presentamos. Eso también es importante reconocer que tenemos ese acompañamiento de los abogados. Y hoy estamos avanzando. Es importante también aclarar que este es el caso 01, que está en la JEP, y que no es solamente para el tema de los diputados, sino para todos los casos relacionados con el secuestro en el marco del conflicto ocasionado por la FARC. Y pues no solamente está nuestra, hay muchos otros de políticos, de civiles, de militares, de todos los que fueron secuestrados, y por eso el proceso se ha hecho tan largo. Estamos en terminando la etapa de investigación y vendrá el juzgamiento y por supuesto la sanción que vayan a recibir ellos. Nosotros creemos que más de un año no puede pasar para conocer cuál es ese fallo sancionatorio contra quienes cometieron de manera directa o indirecta el flagelo del secuestro. Y también, Carlos, es importante aclarar ahí que hemos podido ver cómo el secuestro utilizado como arma política por las FARC fue lo que los llevó al fracaso. Si bien es cierto, el Estado no los eliminó y no los acabó desde el punto de vista militar, fue el secuestro como arma política lo que sí logró acabar a las FARC, porque cuando utilizaron estas retenciones, estos secuestros, generó de verdad una antipatía general, las mayores marchas, el mayor rechazo hacia las FARC. Por eso tienen una deuda histórica con el país por haber utilizado el secuestro como arma política de guerra. Fabiola Perdomo, con los micrófonos del CIA, Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas. Antes de darle paso a nuestro compañero José Luis Ramírez Morales y agradeciéndole estos minutos que nos dispensa, doctora Fabiola Perdomo, en esto que ha descrito usted, la presentación ante la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que se puede alcanzar, lo que se puede expresar
lo que se puede encontrar allí. Quiero preguntarle a una mujer que ha vivido esta inclemencia de la guerra, de la violencia en Colombia y que ha planteado esa mirada de las FARC en nuestro país. Ciérreme ahí un micrófono, por favor, si es tan amable, mi querido Germán. Muchas gracias. Doctora Fabiola, cuando usted escucha al día de hoy, en este 12 de abril del año 2022, disidencias de la FARC, ¿qué da por entender para Fabiola Perdomo ese término después de todo este proceso y lo que se ha avanzado? Pues duele porque el mejor homenaje que se le puedan hacer a las víctimas del conflicto armado es la construcción y la consolidación de una paz estable y duradera. Porque lo contrario, la muerte, no solo de nuestros familiares, sino de todos los que murieron producto del conflicto, no tiene sentido si vamos a seguir enfrascados en la guerra. Pero también es importante revisar qué ha llevado a esa disidencia. La falta de cumplimiento por parte del Estado, cuando muchos de sus miembros que se acogieron al proceso de paz han sido asesinados o no han recibido el apoyo para reiniciar su vida. Yo creo que aquí la responsabilidad es compartida, hay que mirarlo despojándonos de las pasiones o de las rabias o de los odios. Entonces aquí hay una responsabilidad compartida y yo quisiera quedarme con ese 80-90% de excombatientes que hoy siguen cumpliendo su palabra de mantenerse que se han reincorporado a la sociedad y que están haciendo unos nuevos proyectos de vida, como nos he podido ver sobre todo en el Valle del Cauca. Muchos de los excombatientes hoy hacen parte de procesos productivos, de procesos sociales, y haberlos sacado de la guerra, pues eso hay que valorarlos y hay que mirarlos de una manera distinta. Para quienes no se acojan a ese proceso de paz, para quienes incumplan o vuelvan a la guerra, a tomar las armas, pues les debe caer todo el peso de la ley, porque han perdido el norte y porque ese ideal que tenían de ideal político y social de tomarse las armas y de ser un grupo insurgente, pues hoy con la disidencia se ve otra cosa, que son personas que solamente están pensando en delinquir, en hacer daño y no tienen un proyecto de país, sino proyectos personales de enriquecimiento. Así es. Fabiola Perdomo en los micrófonos del CIA, José Luis Ramírez Morales. Le escucha a la doctora Fabiola Perdomo en estos 20 años de la toma precisamente a la Asamblea del Departamento del Valle y luego lo que ha sido el asesinato vil a estos seres humanos en nuestro país. José Luis Ramírez Morales. Adelante, lo escuchamos. Sí, señor. ¿Me escucha ahí, don Carlos? Fuerte y claro, sí, señor. Bueno, no saludarla a ella, una mujer que ha tenido que padecer, sufrir estos embates de la guerra. Pero lo más duro es que la fuerza criminal con que actuaron las FARC, lo duro que se llevaron a los diputados, se los llevaron sin ninguna razón, la razón del secuestro para alertar sobre la guerra que ellos querían presionar. Yo quisiera preguntarle, ¿qué ha pasado con ese hombre que llegó por primera vez al sitio de la masacre, porque eso fue una masacre, del señor Álvaro Leiva, el que les dijo, que les ha comentado en estos 20 años, ¿se va a llevar los secretos Álvaro Leiva para la tumba o les va a contar a ustedes qué fue lo que realmente ocurrió y pasó allí en esa escena del crimen? Bueno, José Luis, nosotros sobre Álvaro Leiva, lo único que tenemos con él es agradecimiento. Es un hombre que estuvo a nuestro lado no solamente después del asesinato, de la masacre, que fue y se metió en la selva 6 días, y hasta que no trajo a los 11 diputados, no trajo sus cadáveres, no dejó de trabajar, sino que desde antes de eso era uno de nuestros enlaces, de nuestros facilitadores, una persona que todos los días estaba buscando alternativas para lograr la libertad de los secuestrados de este país y que hacían parte de esa bolsa llamada de canjeables, pero que para nosotros más que
hablar de canje porque es un tema muy de ponerle valor de mercancía, hablábamos más de intercambio o acuerdo humanitario. Entonces quería hacer esa claridad frente a Álvaro Leiva, que es un hombre que siempre se la jugó por los secuestrados, por la paz y por el acompañamiento a las víctimas. Álvaro Leiva ha hablado, ha contado lo que vivió, lo que encontró, cómo trajo, cómo fue encontrando a cada uno de los diputados y todo ese trabajo que hizo con la Cruz Roja Internacional. Para nosotros, la verdad de lo que pasó, ya la conocimos de boca de nuestros victimarios, donde, José Luis, es importante conocer el contexto acá. Cuando se da la masacre de los diputados, empiezan a surgir versiones de lo que había pasado. Siempre ese rumor que hace tanto daño. Y había 3 versiones. Una, que era una retaliación de las FARC, porque un mes antes el ejército había dado de baja a alias JJ, uno de los 2 comandantes que realizaron el operativo de secuestro de los diputados, y que como el ejército lo había dado de baja, entonces ellos en retaliación habían matado a los diputados. La segunda versión era un intento de rescate de parte del gobierno nacional, y en ese intento de rescate habían muerto en medio de las balas nuestros diputados. Y había una tercera versión, y era que había sido una confusión, fuego amigo, entre 2 frentes de las FARC. Esas 3 versiones, pues para nosotros nos generaba pues una zozobra, incertidumbre, porque cuando tú no conoces la verdad de lo que pasa, te imaginas muchas cosas y empiezas a sentir rabia por mucha gente, o por muchos de los actores. Y fue precisamente en el marco del encuentro en La Habana donde pudimos conocer la verdad, donde las FARC dijo sus miembros del secretariado que los únicos responsables habían sido ellos, asumieron la responsabilidad, que no había sido un intento de rescate por parte del gobierno nacional, sino que en un momento de confusión entre el 30-60, entre el Frente 60 y el 29 de las FARC, no tenían comunicación, se encontraron, pasaron por el campamento donde tenían a los diputados, y en ese cruce de disparos, creyendo que se estaban enfrentando, cada uno creía que era contra el ejército, en ese cruce de disparos corrieron los diputados y fueron asesinados por balas de las FARC, porque la orden era no dejárselos quitar y asesinarlos en caso de que existiera un rescate o que intentaran huir. Por lo tanto, la responsabilidad exclusiva de la masacre fue de las FARC. Esa es la información, esa es una historia, esa es la verdad que hemos recibido de las FARC, y de Álvaro Leiva solamente lo que él conoció, que fue dónde estaban ubicados, cómo fueron enterrados para poderlos rescatar luego, recuperar, y todo el trabajo que hizo él con la Cruz Roja Internacional. Pero ya los hechos puntuales de cómo ocurrieron los conocimos de boca de las FARC. Ahí está Fabiola Perdomo con esa descripción total de lo que ha sucedido y se ha adelantado. Nos habla usted de verdad. Digamos que la Jurisdicción Especial para la Paz se da para estos temas específicos: verdad, justicia, reparación y no repetición. De estas 4, ¿llevamos verdad o ya hemos alcanzado las otras 3, doctora Fabiola? En verdad hemos avanzado mucho. Yo diría que hay 3 momentos, Carlos, de la verdad en el caso de los diputados. Un momento que es el secuestro, cómo se planeó, quiénes participaron, cómo se ejecutó ese operativo de secuestro. 2, el momento de los 5 años, cómo vivieron, cómo fueron esos 5 años de ellos en cautiverio. Y hay un tercer momento que es el desenlace, que es ya el asesinato. De esos 3 momentos tenemos toda la información y claro qué pasó con el secuestro, quiénes participaron. Ahí teníamos una duda sobre la participación de civiles, de funcionarios o de diputados en esa planeación y ejecución del secuestro, y ahí ya quedó todo claro
que la responsabilidad también fue de las FARC. Ellos hicieron una inteligencia de 18 meses, cuando ya tenían toda la información, es decir, no necesitaron de apoyo de funcionarios ni de diputados para ejecutar ese secuestro. Ellos se ganaron durante 18 meses la confianza de los diputados, las milicias urbanas entraban a la asamblea como asistentes, como líderes sociales o comunitarios, y ahí fueron recopilando toda la información. En el segundo momento, que es los 5 años, tenemos muy poco. Ahí sí hay una deuda. Hay una deuda porque nosotros, esa parte es más para la construcción de la memoria nuestra, de familias, compartirla con la sociedad. Y era cómo era ese vivir, sus pertenencias, sus escritos. Juan Carlos, por ejemplo, mi esposo escribía mucho y escribía poemas, tenía un cuaderno con todo su diario, y era sido muy importante haber conocido todas esas vivencias. Pero también Héctor Fabio Arizmendi era compositor, tenía una orquesta y había escrito muchas canciones. Todo eso que escribieron, todo lo que hicieron, toda esa información no la tenemos. Es muy poco lo que las FARC ha podido aportar de esos 5 años, unos videos que se han circulado en algunos medios de comunicación y algunas anécdotas y algunos casos. La explicación es frente a las pertenencias. Una vez el asesinato, desaparecieron, las enterraron y no saben dónde quedó, se perdieron. Efectivamente, esos escritos y lo que habían elaborado con sus manos, ajedrez, mi esposo había tallado en madera las iniciales de los nombres de mi hija, de su hijo mayor, de su madre y el mío. Y esas eran las cosas que para nosotros hubiera sido muy importante haberlas recibido. Era como esa historia y ese contacto con Juan Carlos de esos 5 años que nos tuvimos juntos. Entonces ahí hay una deuda, pero entendemos las dos explicaciones, o al menos yo las entiendo. Una, que en medio de la masacre y por limpiar la escena se perdieron ahí, no saben dónde quedaron. Y dos, la mayoría de los que cuidaron o participaron o desertaron antes y no saben cómo contactarlos, y dos, fueron asesinados otros. Entonces esa parte de esa historia se perdió y se fue. Y ya frente al desenlace sí tuvimos la oportunidad de preguntar, contrapreguntar y conocer sobre la muerte de 11, por qué 11, por qué se salvó Sigifredo, cómo se salvó. Entonces eso también nos dio muchísima tranquilidad, sobre todo por la familia de Sigifredo, a quienes de manera injusta lo señalaron por haberse salvado y lo señalaron de cómplice, que fue lo otro hecho muy lamentable para nosotros y en especial para la Sigifredo y su familia. Y dice algo muy claro la doctora Fabiola Perdomo en este diálogo con el CIA, es los rumores. Es que los rumores acaban con toda historia. Los rumores llevan a que cada quien se quede con su propio concepto de lo que está pasando precisamente en una situación tan delicada, tan dolorosa como esta. Quiero cerrar con usted, doctora Fabiola Perdomo, preguntándole, una mujer que ha vivido un episodio tan duro en la sociedad de la historia colombiana, una persona que ha tenido que enfrentar, porque este proceso sigue con todo este tema ante la Jurisdicción Especial para la Paz y toda esta situación, y que cada fecha de abril trae a la memoria y le recuerdan, y en familia tiene que recordarse el nombre de Juan Carlos Narváez y el episodio que se vio. ¿Qué panorama ve usted hoy del país, de este momento político que se está viviendo y de esta situación que enfrenta hoy entre una izquierda que está logrando un gran espacio en la política colombiana, inclusive con el guiño, y tenemos que decirlo así claramente, con el guiño y con el respaldo de hombres que hicieron parte de la guerrilla y que hoy están sentados en el Congreso, y la polarización que se está viviendo? ¿Qué lectura le hace hoy una mujer como usted a este momento político de Colombia? Lo primero es el odio tan grande que se siente en el país, un odio que nos ha llevado a una polarización donde no importa en la orilla que estés, vas a recibir todas las críticas, todo el garrote de ese sector que no comparte tus posiciones. Aquí no se respeta la diferencia, aquí no se construye a partir de la diferencia, sino que se destruye. Eso es muy doloroso lo que hemos llevado, porque el odio
es caldo de cultivo para la violencia, definitivamente. Yo creo que mucho de lo que estamos viviendo hoy también del ascenso de la izquierda y las posibilidades de que llegue al poder es la canalización de un descontento nacional. La gente no cree en la clase política. Yo hago parte de esa clase política que hemos trabajado, que haga una política distinta, que ahora esté más reposada, más tranquila, más esperando qué va a pasar con esta decisión, aunque mi decisión política pues la tengo definida, pero me duele el país, me duele que los resultados nos vayan a llevar a más violencia y a más polarización en este país. El llamado es a reposarnos, a ver de una manera distinta lo que está pasando y a invitar a los colombianos a que tomen la mejor decisión, pero informados, porque no hay nada peor que tomar una decisión motivados por el odio o motivados por el miedo. Por eso la invitación es a informarnos, a leer las propuestas, a mirar quiénes acompañan a cada uno de los candidatos y por supuesto hay que tomar una decisión seria y responsable. Que nadie, que no sea el miedo y el odio el que nos lleve a tomar la decisión. Claro que sí, pues doctora Fabiola Perdomo, para nosotros de verdad es grato haber dialogado con usted en esta mañana de información, gracias a Juan Carlos Hoyos Caro. José Luis, Carlos, sí, dígame Hoyos. Carlos, si usted me lo permite, antes de despedir a la doctora Fabiola Perdomo, como usted lo ha señalado y pues nos ha acompañado en estos minutos, pero no podemos dejarla ir sin preguntarle dos cosas. Brevemente, doctora Fabiola Perdomo, los que conocimos a Juan Carlos Narváez sabemos quién fue él en vida, cómo fue él como persona, como político, pero quisiéramos que usted nos relatara brevemente quién fue en vida Juan Carlos Narváez y también que nos contara usted un poco sobre la carta que Daniela, su hija, pues también le envió a las FARC pues en torno al tema del secuestro de su señor padre. Brevemente, doctora Fabiola, estos dos temas. Bueno, Juan Carlos, precisamente Juan Carlos Narváez era un filósofo, comunicador, comprometido con la vida, con la paz de este país, un estudioso del conflicto armado, un hombre obsesionado por el diálogo y por las mesas de concertación, un hombre nariñense que llegó a Cali muy joven a estudiar filosofía y comunicación social en la Universidad del Valle, y un hombre de una gran sensibilidad social, calificado no por mí ni por nuestra familia, sino por los amigos y por los líderes políticos como un hombre brillante, con un liderazgo único y con una capacidad oratoria enorme. Ese era Juan Carlos como político y como ser humano, como hombre romántico, un hombre que escribía poemas, que tocaba piano, un hombre que le encantaba las audiciones, hacer las audiciones a Daniela, nuestra hija, de música clásica los domingos, un hombre con muchas cualidades, con defectos como todos, pero sí quiero resaltar sus cualidades de ese gran ser humano sensible, romántico y apasionado. Qué bueno, de todos modos, y lo que habló la doctora Fabiola en el inicio, tener muy en claro la memoria. José Luis, Luz Mari, pues agradecerle y Juan Carlos a la doctora Fabiola Perdomo este momento que ha tenido para con nosotros en estos 20 años y que esperamos que de verdad no los olvidemos, siempre los llevemos en el corazón. Doctora Fabiola, de parte del Sistema Informativo de las Américas, un abrazo fuerte a la distancia y siempre para adelante. Muchísimas gracias a todos, a ti Carlos, a Juan Carlos, a José Luis, por esta oportunidad, por permitirme compartir nuestra historia de vida con todos sus oyentes. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a este país que tanto lo necesita. Un abrazo grande para todos. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. CIA, la marca de las noticias. Señores, mucha historia. Gracias, Hoyos, por ese contacto con Fabiola Perdomo a esta hora de la mañana aquí en el Sistema Informativo de las Américas, recordando muchas situaciones vividas y hay mucho por desglosar, ¿no, José Luis? Se queda mucho
definitivamente, Sí, y Juan señor, hay mucho, Carlos. y hay que añadir algo, Carlos, que pues la doctora Fabiola Perdomo también es comunicadora social. Ella, Sí, pues por señor. esa facilidad de expresión que tiene ante los medios, pues le permite pues dar a conocer todos estos pormenores de las situaciones que aún siguen en dudas a raíz de el asesinato de los 11 diputados. El doctor Sigibreo López me ha escrito internamente y me ha dicho que si para mañana podemos contar con la presencia de él, con mucho gusto estaríamos aquí conociendo su versión. Pues hay que indicar que él fue el único diputado que logró salvar su vida a esta masacre, por llamarlo de esa manera, por parte de las FARC de los 11 diputados. Ayer estuvieron todos reunidos allí en Cali. Sí, señor. En la Sí, iglesia, señor. ¿no? Estuvieron el homenaje. Una ceremonia bastante emotiva y pues Estuvieron nuevamente todos, sacó la... pensando, vos y Guerrero. Allí estuvo, hombre, lástima no haber tenido nosotros un Y la corresponsal familia ahí. del subintendente que murió, ¿no? De Carlos Alberto Sendales, de esa Exacto. familia que también fue afectada, que fue el que se dio cuenta del engaño, porque vio que un militar llevaba, o los guerrilleros, Llevan botas plásticas, llevaban botas de caucho. plásticas. Sí, y descubrió y por eso lo mataron, ¿no? De una Y manera precisamente, muy asevicia. Luz Mario, precisamente cuando él notó esa parte, y para no llamar la atención por parte de las autoridades y de los mismos diputados, los guerrilleros de las FARC en ese entonces, ¿cómo procedieron a asesinarlo? No disparándole, sino degollándolo. Pues muy lamentable. Tuvimos la oportunidad de estar en esa época allí, Carlos, y pues yo estaba de asistente técnico de una emisora, y pues muy lamentable todavía. En mi mente está ese panorama dantesco de ver al policía Sendales allí Al tirado en el piso, subintendente, sí. al subintendente, impresionante, no hay cómo describirlo, y creo que he tratado, creo que en mi carrera periodística ha sido uno de los momentos más difíciles que he vivido, ver de una persona allí, sin uno poder hacer nada, prácticamente agonizando. Y también murieron el conductor Walter López y el camarógrafo Sí, Héctor Sandoval de la cadena RCN. Y la periodista que estaba cubriendo esa parte, no recuerdo el nombre en estos momentos, tuvo que salir del país por amenazas de muerte en contra de su vida. Claro que sí. Hoyos, muchas gracias por el contacto con su gran amiga de toda la vida, Fabiola Perdomo. Gracias por estar ahí al pendiente. Sí, de igual manera aquí nos dice doña Gloria que ya conseguí, creo, también el mismo contacto que ha sostenido usted hoy para el Sistema Informativo de las Américas, y poder dialogar mañana con él y describir un poquito más amplio la historia, desglosar varios puntos. Pero sí, se viven muchos rumores, se señalan muchas personas, pero ha sido muy clara Fabiola Perdomo en hacer claridad sobre estas situaciones aquí en los micrófonos del CIA. Un abrazo, Hoyos. Ya voy con el despliegue de los 3 voces que nos restan en la información del Valle del Cauca. Somos el CIA, Sistema Informativo Auténtica en Colombia. CIA, Sistema Informativo Auténtica, en el seguimiento de los acontecimientos del país y del mundo.